Bienvenidos a una transmisión más de Cuadrante. Hoy el tercer programa en esta nueva etapa. Y hoy tenemos directamente en este estudio, en vivo, en la Avenida Revolución, aquí en las instalaciones de Canal 10, a nuestro invitado. Lo vamos a invitar a presentar ya de inmediato. Hoy no vamos a hacer semblanza. De hecho, acaba de llegar nuestro invitado porque tuvo un percance ahí en la carretera. Nada grave, evidentemente, que tiene que ver con el tráfico. Y por eso hoy la transmisión pues la empezamos un poquito más tarde. Sin embargo, pues vamos a darle prisa con las preguntas que tenemos. Yo quiero darle la bienvenida a Cuadrante a Asael Hernández Herón. Usted ya lo conoce, él ha sido diputado local, ha sido dirigente juvenil del PRI, ha sido dirigente juvenil del PAN, ya le estoy cambiando el partido, ha sido dirigente estatal también del Partido Acción Nacional, diputado local, y hoy es diputado plurinominal por el Partido Acción Nacional a la Diputación Federal, y vamos a comentar con él estos temas también que tienen que ver. Asael, muy buenas tardes. Alex, muy buenas tardes, muchas gracias. Una disculpa por la demora, de verdad que es difícil cuando andas viajando y bueno, hoy con tantas situaciones, pero gracias a Dios aquí estamos. Sí, suele pasar, lo bueno es que ya estamos aquí y vamos a dar inicio con esta entrevista. A la gente que nos está viendo les agradecemos que estén conectando, y como ustedes sabrán, pues ahí estamos viviendo un proceso electoral. Hay ya registro de candidatos, hay muchos candidatos que están buscando postulaciones a las presidencias municipales, diputaciones locales, a las diputaciones federales, senadurías, y también habrá elecciones para presidente de la República. Y precisamente en este registro de candidatos, pues recientemente se registró una serie de comentarios, ha resaltado todo un escándalo ahí por el tema del registro de Asael Hernández Herón, quien entró por la vía o la vía indígena, y esto ha generado una serie de controversias porque algunos acusan que es un recurso que Asael Hernández está utilizando para acceder a una posición plurinominal. Otros lo defienden, dicen Asael sí es indígena, ha trabajado con las agrupaciones indígenas, con las comunidades, y recibió una invitación. Pero ¿quién mejor que el propio Asael para que nos cuente y nos dé su opinión sobre este tema? Incluso hoy en la mañana
hubo una conferencia del Partido Acción Nacional donde presentaron algunos candidatos. Asael ya emitió una versión, una postura al respecto. Sin embargo, para la gente que no lo vio, que no siguió esta transmisión en la mañana y que nos sigue a través de este programa, Asael, cuéntanos, ¿por qué tanta polémica? ¿Eres o no eres indígena? ¿Cómo está la polémica en torno a esta postulación, que por cierto va a ser el número 1 de los plurinominales federales? Sí, Alex, bueno, no precisamente en la 1, vamos en el número 8 de la circunscripción en la cual se encuentra Hidalgo, pero sí en la 1, digamos, de las que le tocan al PAN en el estado de Hidalgo. Yo quiero decirte que cuando se nos hace la invitación a través de la convocatoria de nuestro partido a nivel nacional, esto es un proceso federal, le toca al CEN, no es nada que tenga que ver la dirigencia estatal, y se nos comenta precisamente de la posibilidad de participar a todos aquellos que participamos o que pertenecen por nacimiento o por adscripción a alguna comunidad indígena. Entonces, viendo los requisitos que establece la propia ley en lo federal de cómo se puede participar y de cómo tú puedes comprobar que perteneces a alguna comunidad indígena, y quiero decirte también que no soy el único. Por ejemplo, conoces seguramente a Daniel Andrade, quien hoy es el candidato por Huejutla, que es candidato de Morena. Él tampoco es de una comunidad indígena. Y te lo digo porque es vecino de mi esposa, y en Huejutla pues está de frente la casa de la familia de mi esposa con la de él. Y además son familias del centro de la ciudad de Huejutla. Ellos también buscaron la adscripción a alguna comunidad, tanto él como Sayonara, que actualmente es diputada federal, y así pudiésemos mencionar algunos otros. Por ejemplo, mi paisano Pedro Porras, que también fue diputado federal bajo esta misma denominación, también consiguió una adscripción. Él tampoco nació en una comunidad indígena, al igual que un servidor. En mi municipio hay población indígena, pero ya es un segmento muy corto. El propio INEGI lo demuestra en sus estudios. Tenemos menos del 5% de población indígena. Cuando yo recuerdo era niño, todavía había en algunas comunidades donde todavía se hablaba otomí. Entonces, yo consigo la adscripción en Nicolás Flores, en Puerto de Piedra, en una comunidad que está en la Sierra Gorda. Y también quiero decirte que me invitaron a ser parte de otras comunidades en la Huasteca, en la Sierra, porque creo que la labor que uno hace, incluso antes de tener un cargo, yo estuve trabajando a través de una asociación civil en donde gestioné recursos para las familias de las comunidades indígenas, y no solamente de Hidalgo, incluso de Veracruz y de Querétaro, de Guanajuato, en la Sierra Gorda también, estuve trabajando. Y creo que cuando tú haces bien las cosas y das resultados, no necesitas haber nacido en el lugar para que tu trabajo sea reconocido. Y bueno, pues al final es un recurso que la ley te da. Yo les decía en la mañana, tenemos garantías individuales. Y que la misma ley electoral está promoviendo, ahí viene todo este tema de la paridad, todo este tipo de candados y que está poniendo la ley electoral, ¿no? En efecto, entonces digo, eso se puede tener la pertenencia a una comunidad indígena por dos vías. Una es la adscripción, como lo hice yo y como lo han hecho otros compañeros de diferentes partidos incluso, como ya lo dije, pero también por haber nacido. Entonces, en este caso, yo tuve la adscripción de Puerto de Piedra. Oye, Asael, pero cuéntanos, ¿hay molestia en el PAN por esta designación de Asael como candidato a la Diputación Plurinominal Federal, o es fuego amigo este escándalo y este ruido que se ha hecho en los medios de comunicación? Mira, yo creo que es evidente, digo, yo no he visto a ningún panista, uno solo, que salga a reclamar por qué un servidor es el candidato a la Diputación Federal bajo esta vía. No, creo que no hay ninguno. O sea, creo que son intereses que van más allá. Y entendemos, obviamente estamos en política, no nos espanta, sabemos que estamos expuestos y como dicen en la guerra y en el amor todo se vale y cada quien hace uso de los recursos. Entiendo que para muchos
puede incomodar el que sigamos avanzando, pero yo quiero decirte algo, Alex, nunca le he tenido fácil. Siempre ha sido difícil. Cuando yo fui dirigente juvenil estatal no era el favorito, cuando fui presidente municipal no era el favorito, cuando fui diputado local muchos apostaban a que no íbamos a hacer un buen trabajo y para mi gusto creo que cumplimos la expectativa. Y cuando fui dirigente estatal del PAN también no era el favorito y siempre ha habido como que un poco de polémica, nunca le he tenido fácil. Esa es la consecuencia de no crecer en la política bajo el arropo de padrinos políticos. Mi padrino, yo siempre se los digo, es la gente que me apoya, los militantes que han confiado en mí y bueno, yo soy muy crédulo, ¿no? De un ser divino, yo siempre digo, ese es mi padrino, no necesito más que la confianza de la gente y el permiso de quien está arriba para que yo siga avanzando. Oye, Acel, hablando de los panistas, precisamente en este método de selección, vimos que el Partido de Acción Nacional de la noche a la mañana bajó a sus candidatos a diputado local en Mineral de la Reforma y a presidente municipal en Mineral de la Reforma, que si bien no había sido ya designado, sí se estaba trabajando ahí con alguna mujer. Pero lo que llama la atención es que bajan a candidatos panistas o aspirantes panistas para darle pues cabida a gente que no es del PAN. Uno de ellos es un regidor del PRI, el otro es Memo Sanjuanero, los dos identificados con Israel Félix. ¿Pidió Israel Félix estas candidaturas para su gente? Bueno, yo quiero decirte, Alex, que en ninguno de los dos casos, bueno, primero el tema del municipio. La alcaldía, que fue la primera convocatoria o el primer registro que tenemos, en este caso del regidor con licencia Yair. ¿Sí? Yair llega y se registra, él hace una serie de acuerdos, de pláticas, llega por invitación de muchos panistas, de la gran mayoría, ¿sí? Porque además yo los pude recibir para platicar. Pero no tenían panistas ahí. Me encargó la presidenta. Digo, hay gente más preparada. No, sí, que este por muchacho, supuesto. ¿no? De hecho, teníamos cuando menos una mujer, que hoy va en la planilla de candidata síndica con él, que es la contadora Marlene Puertas, ya nos había manifestado su interés por participar a la alcaldía. Y al final llegan a un acuerdo. Yo entiendo que en la política siempre se dan acuerdos, hay circunstancias. Marlene nos dice, reconozco que el regidor creo que puede hacer un mejor trabajo. Ellos llegan en esos términos, en donde se hace una planilla, en donde involucran a más panistas y otros tantos que no alcanzan espacio porque pues no alcanza para todos, ¿no? Mineral de la Reforma tiene un padrón alto de militantes y pues solamente son 11 regidurías, entonces es imposible que todo el mundo vaya, pero sí el aval de la dirigencia cuando menos, en su mayoría, ¿sí? No de la presidenta, pero sí del resto, sí del secretario del comité municipal, de los demás secretarios, respaldan la candidatura y lo que nosotros hacemos es darle el registro a alguien que cumple con los requisitos. Es un derecho que no le podemos privar. Pero además no bajamos a nadie. Fue la única planilla que se registró, de acuerdo a lo que dictaba la convocatoria. Se quiso registrar otra planilla. Bueno, no se quiso, sí hizo un registro, pero no completó los requisitos. Pero es mucha coincidencia que sean allegados a Israel Félix, ¿es mucha coincidencia? Mira, yo creo que en la política no hay coincidencia, Alex, o sea, tampoco podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? Digo, a mí me queda claro. Israel sí se acercó con ustedes. A ver, yo quiero decirte que quien se ha acercado es Yair, ¿sí? Y quien se acercó fue Guillermo Sanjuanero, ¿sí? Y el tema de Memo, que viene posteriormente, había un registro, pero tampoco son panistas quienes se registraron. La convocatoria se abre para panistas, para simpatizantes externos, digamos, y para ciudadanía en general. Hubo una fórmula de dos jóvenes que yo no los conozco, por cierto. No los conozco, ellos se registraron y nos renunciaron. Nos renunciaron y justo cuando se da la renuncia, este equipo de panistas que están trabajando ya de la mano con Yair, ¿sí? Nos platican de la intención de Memo Sanjuanero. Además de que también ellos tienen amistades con actores del PAN a nivel nacional, ¿no? Seguramente en este mundo de la política es muy... O sea, la indicación vino desde el... No, es que no hay indicación, o sea, más bien nosotros cumplimos... O digamos la apertura. Mira, la apertura se las teníamos que dar, como a cualquier ciudadano.
Cuando renuncia a la primera fórmula que teníamos en la Diputación local, llega entonces la propuesta de Memo Sanjuanero por todos los compañeros que ya están trabajando en el proyecto de cara a la presidencia municipal. Y lo que nosotros vemos es, bueno, si tenemos una renuncia y tenemos a alguien que quiere, sí, pero que además no desconocemos de dónde viene, porque seríamos muy ilusos al decir, no sabíamos, ¿no? Digo, ¿en qué términos estén hoy? No lo sé. Okay. Sí, sabemos que participaron o trataron de buscar espacio en Morena, pero yo también veo que pues a ellos como a muchos más, no sé si fue de los que también sablearon, ¿no? Con los millones de pesos, pero no les dieron nada. Eso se dice de los millones. Ahí están los audios, ¿no? Y ahí está. Oye, no hubo, igual y se los fregaron. Precisamente con la hablando lana. de dinero, ¿ofrecieron dinero a cambio de las candidaturas de estos dos personajes? Lo único que han ofrecido y a lo que se han comprometido es a trabajar, primero por Mineral, ¿sí? Y segundo, en base a los principios de acción nacional, que además tienen que firmar una serie de documentos, de cartas que les compromete a trabajar bajo los ideales, bajo los estatutos de nuestro partido. Israel Félix pidió alguna candidatura para su mujer porque también la señora andaba buscando candidatura, se registró en Morena, hubo por ahí un acercamiento con el PT, con el Verde, en ningún lado le abrieron la puerta. En el PAN pidió candidatura, bueno, pues, para la doña Shade. Yo que sepa no, ¿sí? Yo que sepa no, y te lo digo, vaya que estamos cerca con la presidenta en constante comunicación, y hasta donde nosotros sabemos no. ¿Sí? Yair llega, te vuelvo a repetir, por invitación de compañeros panistas e integran su planilla, ¿sí? Y fue la única planilla que cumplió con los requisitos, ¿eh? O sea, porque si hubiese habido otra, incluso ya tuviéramos una impugnación, ya tuviéramos una queja en los órganos internos, no cumplieron, ¿no? Hubo algunos que fueron y como que quisieron registrarse, pero yo creo que después también como que dijeron, ¿sabes qué? Pues ya no terminaron el trámite y al final se les avisa y se les notifica que deben cumplir de los requerimientos. Siempre se les notificó que les hacían falta, de lo que les hacía falta, y al no cumplir, bueno, pues es la planilla que cumple y pues es la que se aprueba. ¿Qué pasó en Mineral de la Reforma? Hablando específicamente del caso de la presidencia municipal en Pachuca, como en otros municipios, sobre todo los grandes municipios, fueron en alianza PRI, PAN, PRD. ¿Por qué en Mineral no? ¿Qué sucedió ahí? Mira, no fuimos en Mineral, no fuimos en Tula, no fuimos en Tulancingo, no fuimos en Huejutla, por poner ejemplos de municipios de los grandotes, por así decirlo, ¿no? Y te voy a decir, cada uno tiene una connotación diferente, pero principalmente porque en la mesa no alcanzamos los acuerdos, ni cumplían la expectativa para el PAN los priistas, ni los panistas cumplieron la expectativa para el PRI. Entonces, algo que privó en los acuerdos fue donde haya condiciones y donde realmente las estructuras estén de acuerdo. Y en el caso de Mineral de la Reforma, como en Tulancingo, como en Huejutla, como en Tula, pues siempre fue un rotundo no a la coalición. Bueno, en Tula sí hubo, en Tula sí había la intención, ¿sí? Pero ahí quienes no quisieron fueron los priistas. Entonces, donde no se quiere por la buena, ¿para qué la forzas? Mejor la dejamos pasar y así no perdemos, ¿no? Porque al final, si tenemos candidato del PAN, tienen candidato del PRI, pues todos trabajan para el mismo rumbo, ¿no? Vamos trabajando para Xóchitl Gálvez, para nuestros candidatos al Senado y a las diputaciones federales y locales, que por supuesto son muy importantes para los partidos políticos. Asael, si me lo permites, vámonos a nuestro primer corte comercial y regresamos con otro tema también espinoso sobre, se habla de muchos agandalles también, pero regresamos con ese tema. Sí. Vamos a un corte comercial y regresamos. Hola, ¿qué tal? Soy Óscar el Conejo Pérez y quiero invitarlos a que no se pierdan martes y jueves Deporteando por Canal 10. Food Court Sivos. Disfruta el sabor especial en hamburguesas, alitas y hot dogs con cálido ambiente familiar en Food Court Sivos de Avenida Revolución 800B. Dale alas a tu antojo con tu bebida favorita. Calidad, higiene y mucho sabor solo en Food Court Sivos. Además disfruta de Worst, la pizzería y la casa de las alitas, todo a un costado de la estación Manuel Dublán del Tuzobús. Food Court Sivos.
Marcos y Molduras Lucio, enmarca tus recuerdos con estilo. Molduras en madera cubiertas en hoja de oro y plata, pino, panax y poliuretano. Variedad en bastidores para retirar lienzos, vidrios antirreflejante y normal. 30 años de experiencia. Trabajos urgentes el mismo día. Marcos y Molduras Lucio. Estudia en una de las redes más grandes e importantes del país. Contamos con la licenciatura en cosmetología, fisioterapia, diseño gráfico, arquitectura, ciencias y técnicas de la comunicación, psicología, administración y gestión empresarial. En la Universidad de Durango, Campus Pachuca, contamos con la maestría en valuación inmobiliaria, nutrición clínica, nutrición deportiva, educación, ciencias forenses. Ven y estudia tu maestría. Culmina en solo 2 años asistiendo solamente un fin de semana al mes. Nos ubicamos en el Boulevard Felipe Ángeles, número 304, Colonia Ampliación Santa Julia, en Pachuca, Hidalgo. Regresamos a la entrevista en Cuadrante. Estamos platicando con el exdirigente estatal del Partido Acción Nacional, Asael Hernández Cerón. Antes de irnos al corte, Asael, estábamos platicando sobre, te dejé una pregunta ahí sobre la mesa. Se habla de mucho agandalle en algunos partidos políticos, pero sobre todo en el vecino, en uno de sus aliados, en el Partido Revolucionario Institucional. Hay una revuelta, algunas revueltas son calladas, pero no todos quieren externar su inconformidad, pero se habla de una agandalle de candidaturas, no solamente a diputados locales, federales, como siempre las plurinominales, pero también hay un llamado, hay una inconformidad por el supuesto agandalle del Partido Revolucionario Institucional en las planillas de ayuntamientos. Preguntarte, pues ustedes son aliados, tengo entendido que, por ejemplo, en Pachuca hubo un incidente porque el PRI pues se negaba, no tanto el candidato, hay que aclararlo bien porque es un tema de candidatos. El Partido Revolucionario Institucional, la dirigencia, se negaba a respetar los acuerdos y las posiciones en las que habían quedado, y por ahí pues hubo un intento de agandalla que al último se solucionó. ¿Pero qué pasó ahí, Asael? Pues mira, y yo no sé si se frustró o no en Pachuca, pero de lo que sí estoy seguro es que cuando tú quieres imponer y no escuchas a tus bases y no armonizas con tus candidatos, las cosas no van a salir bien, Alex, ¿sí? Y en Pachuca estuvo a punto de caerse justamente la coalición, la candidatura común, con Benjamín Rico, en este caso, que es quien encabezará, y con el PAN, porque no querían reconocer las posiciones que le tocaban al PAN. Y en efecto, yo fui muy claro en la mesa, a ver, no podemos nosotros tampoco tener en un acuerdo en cuanto a las posiciones del Cabildo menos de las que podemos ganar solos. Y creo que a quien estaban afectando era a Benjamín, ¿sí? Porque al menos así lo hemos sabido, porque las posiciones ni siquiera las estaba pidiendo él, ¿no? Entonces eran de la dirigencia. Al parecer eran de la dirigencia, pero en el caso, por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo. El caso del PAN, y ahí estuvo mi comité municipal toda la vida, estuvo sentado en la mesa precisamente viendo si era conveniente o no transitar. En algún momento nos levantamos de la mesa y se dijo: en Pachuca no hay coalición, precisamente. Porque ¿Y cómo se rescató? Mira, creo que al final, cuando el candidato hace ahí o se sienta y platica y convence de que pues vaya el PAN, porque si bien es cierto, el PAN a lo mejor no tiene hoy la fuerza para ganar solo la capital, tal vez no. Sí, había que ver, siempre las campañas cambian y esto cambia día a día. Pero de lo que sí estoy seguro es de que juntos vamos a ganar la capital. Pero si no íbamos juntos, quién sabe si la podíamos ganar. Y yo te hablaba de los municipios en donde no se llegó a acuerdo, pues no se llegó a acuerdo por eso, ¿sí? Porque mientras nosotros estábamos tratando de ser objetivos y condescendientes para construir lo mejor, pues del otro lado veíamos de pronto una cerrazón, ¿sí? Y de lo que tú dices, se habla mucho, ¿no? Y al final en Radio Pasillo escuchan muchas cosas. Y hay veces, pues, todo pudiera parecer que algo es cierto, ¿no? Pero oye, precisamente, y cuando se habla, pues tenemos fuentes tangibles, o sea, no son como inventos. Platicaba yo con algunos integrantes del PRD quienes habían participado incluso en alguna mesa, las mesas de negociaciones ahí, y decían: es que los del PRI son muy gandallas, pero no son nada resolutivos, y desconocían incluso
al dirigente estatal Marco Mendoza como alguien que pudiera resolver temas, porque no resolvía nada, no desatoraba nada, pedían incluso la presencia de Carolina, porque decían, pues Carolina es la que te manda. ¿Es cierto esto? ¿Se puso tan tenso el tema que el dirigente del PRI no resolvía nada? Pues mira, yo como se lo he dicho al presidente del PRI, a Marco, a quien digo, a lo largo de este tiempo que hemos estado trabajando, le he tomado un aprecio. La verdad es de que creo que es una persona que tiene toda la intención de hacer las cosas lo mejor posible, pero también muchas veces cuestionamos duro, ¿no? Porque de pronto teníamos un acuerdo hoy y mañana podía ser de manera diferente. Entonces, eso no te ayuda como dirigente, ¿no? El que no puedas tú sentarte con toda libertad y decir, vamos a respetar lo que hoy se habla, ¿no? Es un poco difícil. Yo creo que estar en una posición así siempre va a resultar muy difícil para poder generar acuerdos. Sin embargo, hoy los alcanzamos en la mayor parte del estado y yo estoy seguro de que vamos a ganar muchos municipios y muchos distritos de los que hoy acordamos ir en candidaturas comunes. Hablamos del caso de Pachuca, pero hubo otros desacuerdos en algunos otros municipios donde se haya registrado este tipo de agandallas de parte del PRI. Porque el PRD veo que ni lo pelan, o sea, también el PRD como que siento que lo hacen a un lado, el jaloneo está entre el PRI y el PRD, el PRI y el PAN, y al PRD ni lo pelan, pero hubo en algunos otros municipios ese tipo de agandallas. Mira, siempre en una mesa de negociación hay discusiones incluso un poco acaloradas, porque es normal, ¿no? Y creo que no somos los únicos. Al final, eso sucede hasta en las mejores familias, Alex, hasta el interior de los partidos. O sea, siempre hay alguien que no queda de acuerdo, no queda contento. Y ese tipo de actos, como tú los has nombrado, agandalles, cuando se trata de hacer eso, es cuando no se avanza. Y precisamente hoy traemos algunos detallitos, son los menos, ¿no? Pero cuando no se armoniza y se respeta lo que se va acordando, eso siempre va a suceder, ¿no? Sin embargo, hoy, yo te vuelvo a repetir, creo que al final del día vamos a ganar muchos municipios. Estoy seguro que vamos a ganar la capital, convencido estoy de que vamos a ganar la capital. Oye, el panorama para el PAN, ¿cómo le pinta en este proceso electoral? Ya hablaste de la alianza, porque pues se habla incluso de que al PRD no le va a pintar nada bien el panorama, se habla incluso hasta que podría perder su registro, pero el PAN también en el estado de Hidalgo ha venido como vacilante en las elecciones. ¿Qué panorama le pinta al PAN? Mira, no ha sido fácil, Hidalgo ha sido uno de los estados que se ha caracterizado, por así decirlo, más moreno en todo el país, ¿no? Y si no es que el más moreno, digo, el gobernador llegó con la votación más alta, creo que haya tenido cualquier gobernador, hablando de manera porcentual en todo el país. Sin embargo, cada elección es diferente. Y es cierto, hemos tenido momentos malos, pero creo que hoy el PAN se ha vuelto la opción ante los ojos de los ciudadanos. El PAN es el partido que se ha mantenido de manera congruente. Y yo les decía, bueno, el PAN tiene que ser un partido de puertas abiertas, ¿no? Donde se abra a toda la ciudadanía. En Morena reciben a todo mundo, ¿no? A cada personaje, unos corruptazos, y nada más con que el presidente les diga que ya reivindicaron el camino, ya quedaron perdonados. Entonces, en el PAN tenemos que ser, creo que muy inteligentes al tomar decisiones y no podemos cerrarnos. Para ganar se trata de sumar, sí hay que cuidar que sean personas que coincidan con los ideales del PAN para que podamos garantizar buenos representantes y buenos gobiernos. Eso me queda claro. Azael, estamos llegando ya prácticamente al cierre de esta entrevista. Espero que pues no sea la primera vez que nos acompañes, que regreses para darle trámite a los temas que por ahí se quedaron pendientes. Tus estimaciones, ¿cómo le va a ir a la candidata presidencial Xóchitl Gálvez? Muchos pues, la ven como que no tiene ninguna oportunidad en esta elección, porque dicen las encuestas, pues la tienen muy abajo. ¿Hay o no hay posibilidad? ¿Ustedes qué dicen en el cuartel panista? No, yo estoy seguro de que estamos en la pelea, ¿sí? Hablarte en este momento de que ya ganamos. ¿Y las encuestas? Sería un error. Bueno, es que las encuestas, mira, creo que ¿hay que tomarlas en cuenta o no? Mira, creo que vale la pena los estudios serios, ¿sí? Y que no están manipulados, ¿sí? Pero los que llevan motivación, por llamarlo así, de manera decente, de por medio, pues es difícil de creer. Yo quiero decirte hoy y al público que nos escucha, cuando estábamos en la elección
para la gubernatura en el Estado de México, la diferencia que nos marcaban las encuestas era muy similar a la que hoy tenemos de Claudia a Xóchitl en las encuestas, las mismas empresas. ¿Y cuál fue el resultado? Pues llegamos a una elección empatada prácticamente, donde la diferencia por la que gana Delfina es un margen muy pequeño. Entonces yo estoy seguro de que estamos en la pelea. Nosotros, así como el presidente tiene otros datos, nosotros tenemos otros datos, que no son números alegres, ¿eh? Xóchitl está creciendo y lo podemos ver. ¿Sabes cuánto recurso se ha invertido en la campaña de Xóchitl desde los partidos? Nada, Alex. La gente va por su propia cuenta. Y podemos ver los eventos que le han hecho a Claudia Sheinbaum y son unos acarreos terribles. Sí, al viejo